Ya. Bien, creo que con ustedes ya adelanté algo respecto a los orígenes de la escritura, No, profe, no ha ¿no? adelantado nada. Oiga, están atrasados entonces. Bueno, mis hijitos, Profe, ni hemos tocado el libro. Bueno, mi amor, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Verá, les comento algo muy importante. Desde hace más de 3000 años antes de Cristo, obviamente cuando el hombre hizo su aparición en la tierra, desde entonces el hombre trató de comunicar o dejar algún legado, algo de sus actividades, de las actividades que él hacía. Producto de eso nosotros encontramos lo que hoy conocemos como arte rupestre. ¿Sí se acuerdan a qué se refería esto del arte rupestre? ¿Tienen idea? No, profe. ¿No? Bueno, yo les digo. Sí sabían, sino que no sabía la palabrita. Son esos dibujos que el hombre hacía en las paredes, en el interior de las cuevas donde él vivía. ¿No? Esos dibujos se los llama como arte rupestre, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el hombre comenzó a comunicar las actividades que él hacía de la caza, la pesca, la siembra y de todo ese tipo de actividades que él hacía en ese entonces, ¿no? Bien. Al pasar el tiempo, en la Mesopotamia, en lo que tenemos allá el río Tigris y el río Éufrates. Entre los dos ríos, en la mitad, por eso se llama Mesopotamia, ahí había gran cantidad de personas que se dedicaban al comercio, a los negocios, a la venta y compra de sus productos, ¿no? De eso vivían, ellos eran comerciantes. Entonces, ¿pero qué pasa? Que como yo cualquiera, ¿no? Cuando las cosas se las tiene en la mente, la mente es muy frágil y a veces se olvida. Y entonces, por ahí había una comerciante que se llamaba Dana Esparza. Y entonces ella iba a vender los quesos al mercado y le vendía a otro comerciante que se llamaba David Guevara. Y entonces Davidcito no sabía qué hacer, cómo anotar los quesos que Dana le llevaba a vender. Y Dana Morales, que ella es la que vendía los borregos, de igual manera no sabía cuántos borregos le vendía a Matías Caluña, ¿no? Y Ariana Espín no sabía cuántas vacas, cuánta leche, o Alejandro Vaca, que era el panadero, no sabía cuántos panes había vendido. ¿No es cierto? Entonces de ahí nació la escritura. Y gracias a los escritos que dejaron esta gente en Mesopotamia, se sabe, o se supo, mejor dicho, que había 18 panaderos, 31 cerveceros, 7 esclavos. En eso estaba Justin Mena, José Luis Hidalgo, Eric Singaña, ya ve, Jesús Fernández, y había un herrero. El herrero era obviamente el hombre más fuerte de todos ahí porque trabajaba forjando el hierro y haciendo armas, haciendo escudos y ¿cómo se llaman? Las herraduras para los caballos y todo eso, ¿no? Así es que el herrero
¿Sí saben quién era? Nada menos y nada más que Byron Maldonado. Ahí está, se da cuenta. Y claro, habían otras señoras como Lisbeth Cueva, ¿no es cierto? Doménica Garzón. Todos tuvieron la necesidad de escribir. Y otros eran escribientes como Matías Ramírez o Francisco Palaguachay o Jesús Fernández, ¿no? Renata Morales, que se dedicaban a escribir y muchas cosas. Gracias a ellos, a los negocios que tenían, se llegó, les digo, a saber que había alguna gente ahí, ¿no? La escritura que ellos empezaron a hacer era de estilo cuneiforme. ¿Cómo creen que era esta escritura cuneiforme? En forma de cuñas, como triangulitos. Con forma de cuña. Exactamente, cuñas, como triangulitos, ¿no? Triángulos largos. Bien, así era la escritura. Bien, vamos entonces después de esto a dar lectura a nuestro librito en la página 11. 11, porque dice con la historia. Exactamente, ¿no es cierto? Bien, vamos a leer. Julieta, ¿tú ya tienes tu libro, mija? Profe, yo después puedo leer. A ver, estoy Danita buscando. nos va a leer que ya tiene listo, ¿ya? Los demás escuchamos, por favor. El origen de la escritura se ubica antes del año 3000 AC en Mesopotamia, a las orillas de los ríos Tigris e Éufrates. Allí habitaron poblaciones que vivían de la agricultura y la ganadería. En esos años esta sociedad experimentó un altísimo desarrollo económico. Su producción de leche, de aceite, de lana, de trigo, etc., les exigió registrar de alguna manera estos productos. Así nació la escritura cuneiforme. En el templo sumerio de Uruk se encontraron las primeras inscripciones hasta ahora conocidas. La necesidad de conservar, acumular y fijar datos suscita el nacimiento de la escritura. Y gracias a esta gran invención, hoy podemos saber que en la comunidad religiosa de Lashgai, en Mesopotamia, había 18 panaderos, 31 cerveceros, 7 esclavos y un heredero. Las escrituras antiguas evolucionaron hacia el fonetismo y de este se derivó el sistema alfabético, fundamento de la escritura actual. Bien, hasta ahí nomás, mamita. Gracias, mija. Muy bien, buena lectura. Bueno, a ver, ¿quién más tiene el libro para que nos ayude leyendo el último párrafo? A ver, me alzó la mano y ya me cambió. A ver, Benjamín González. Tanto en la lengua escrita como en la oral se necesitaba un emisor y un receptor. En el caso de la oralidad debe haber una conciencia conceptual sincrónica de estos dos elementos. Conciencia, a diferencia de la escritura que es asincrónica, es decir, no necesita la presencia simultánea de emisor y receptor. Para que el mensaje llegue gracias a la escritura, se puede leer algo que alguien escribió hace muchos años y que no vive ya. Por ejemplo, el Quijote de Cervantes. ¿Ya? Fue escrito hace 400 años y en pleno siglo XXI. Ajá. Los receptores siguen leyendo y deleitándose con gran obra. Bien, gracias, campeón. En resumen, lo que leyó Benjamín, ¿no es cierto? Cuando uno tiene una comunicación oral. Profe, Sí, sí, es Gabriel. en la página 11, ¿cierto? Sí, campeón. Así, ahí estamos.
Bien. ¿En qué párrafo estamos, profe? Estamos nosotros en 1, 2, 3, en el cuarto párrafo. ¿Ya? Ahí estamos. Donde comienza tanto en la lengua escrita como en la oral. ¿Ya? Bien. Ahora, solamente para recordarles, en toda comunicación se necesita un emisor, un receptor y un mensaje obligatorio, ¿no es cierto? Claro que hay el canal y el, ¿cómo es? Ya me olvidé. Bueno, pero en todas maneras necesitamos el emisor y el receptor. En la comunicación oral se dice que es sincrónica porque se necesita la presencia de los dos, el que habla y el que escucha, ¿no es cierto? Cuando se habla oralmente. Pero en la comunicación asincrónica, o sea, en la escritura, no se necesita el emisor y el receptor que estén presentes, como en el caso de los libros. Yo escribo un libro y después de 400 años, como en el caso de Don Quijote de la Mancha con Miguel de Cervantes, ahora en la actualidad, todavía hay gente leyendo lo que en esa época escribió. Por eso es asincrónica, porque no se necesita la presencia de emisor y receptor en la escritura. En la oral, ahí sí, ¿no es cierto? De no, ¿cómo voy a estar hablando solito? No puedo, ni que fuera loco, ¿no es cierto? Bien, aunque a veces cuando se va el internet uno queda hablando solito, ¿no es cierto, mis hijos? Bien, entonces, eso es, captarán. La comunicación oral es sincrónica, porque se necesita la presencia de los dos. Y la comunicación escrita es asincrónica, porque no necesariamente se necesita la presencia de los dos. Ya, listo. Vamos con el siguiente párrafo. David, por favor. La imprenta. La imprenta y la máquina de escribir impulsaron la difusión de la lengua escrita, cuyo soporte fue el papel. Actualmente, los dispositivos electrónicos e Internet ofrecen otras opciones como las diferentes pantallas que tienen los mensajes de miles de usuarios. Muy bien. Esto es. Ahora. Lo leo yo, profe. A ver, bueno, lea entonces. Gracias. El siguiente párrafo. Los primeros alfabetos solo usaban consonantes y aparecieron hacia el año 1150. ¿Qué significa la C? Antes de Cristo. Antes de Cristo. El alfabeto fenicio llegó hasta los griegos y ellos le añadieron las vocales. Posteriormente, los romanos adaptaron el griego a la escritura latina y la difundieron por toda Europa. Ok, muy bien. Arianita Espín. La invención de las tablillas de arcilla por los sumerios, los papiros por los egipcios y el papel por los chinos fueron decisivos para el desarrollo de la lengua escrita. Perfecto, muy bien. Ahí estamos. Entonces, tenga la bondad. En la página 11 que acabamos de leer, tenga la bondad de subrayar o resaltar lo que yo también tengo resaltado. ¿Sí? Lo de la escritura oral, que es sincrónica, y la escrita asincrónica. Y el último párrafo, en la que habla sobre cómo fue la evolución de la escritura, ¿no? Primero en tablillas de arcilla, luego en papiros
y finalmente en el papel, que fue una invención de los chinos. ¿Ya? Ya, profe. Muy bien, resalte o subraye. Profe, es desde en el caso hasta asincrónica. Sí, asincrónica. Asincrónica. Es probable que lo que subrayamos nosotros pueda ser que sean preguntas para una prueba. Entonces vale la pena resaltar, ¿no? Bien. A ver, veamos. ¿Quién me dice? A ver, Pedrito, ¿la comunicación oral es sincrónica o asincrónica? Sincrónica. Muy bien, bien, Pedrito. La comunicación oral, las conversaciones orales son sincrónicas porque se necesita la presencia de los dos, emisor y receptor. Y la comunicación escrita, ¿qué es, Jesucito? ¿Sincrónica o asincrónica? ¿Sincrónica? Asincrónica. ¿Por qué? No se necesita la presencia de los dos, del emisor y el receptor. Tú envías una carta a tu pelada, ¿no te parece? Entonces no estás presente, solamente ella con la carta. Es asincrónica. Mira, José Luis se ríe nomás, ¿no es cierto? Ya, mi campeón, correcto. Bien, ahora, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, mis hijitos? No, profe. ¿No? ¿Se entendió muy bien las lecturas? Sí, profe. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, Byron nos va a ayudar a contestar una pregunta. ¿Ya? ¿En dónde, en qué parte se produjo, por así decirlo, el origen de la escritura hace más de 3000 años antes de Cristo? ¿Cómo se llamaba ese lugar? Profe, yo puedo decir. Espérame un ratito, mija. Comienza con la M como de Maldonado. La segunda letra es la E. Eso. Mesopotamia. Mesopotamia. Bien, Byron. Perfecto. Ahí en la Mesopotamia. ¿Ya? Muy bien. ¿Entre qué ríos estaba? A ver, Danita. ¿Entre qué ríos está la Mesopotamia? Tigris Muy bien. y Éufrates. Éufrates, bien, mi reina. Entre el Tigris y el Éufrates. Ahí está la Mesopotamia. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo era la primera escritura? ¿De qué manera? A ver, vamos a preguntar a Matías Ramírez. ¿Cómo era la característica de esa escritura? Q. A ver. A ver, Arianita te va a ayudar. Q. Cuneiforme. Cuneiforme. Muy bien. Matías Ramírez. ¿Sí escuchó, mijo? Bien, excelente. Ya entonces, era cuneiforme, ¿no? Perfecto. Muy bien, ahora. Dice que los primeros alfabetos solamente utilizaban consonantes. Y luego... Pero luego les pusieron vocales. Profe, Correcto. Luego les pusieron. Sí, Gabriel. ¿puedo ir al baño, por favor? Encantado, mijo. Vaya nomás. Deje prendidita la cámara. Bien. Entonces, posteriormente, los romanos dicen, ¿no? Que tomaron del griego la escritura latina y después se difundió a toda Europa, ¿no? A toda Europa. Nuestra lengua, el español, también se deriva de esa misma lengua, ¿no? De raíces latinas, griegas y latinas, de las raíces griegas y latinas. Bueno, muy bien. Ahora,
el objeto sobre el cual escribían. El objeto sobre el cual se escribía. ¿Cuál era primerito? ¿En qué se escribía primero? Bueno, aparte de las paredes en el arte rupestre, ¿no? ¿Quién se acuerda? A ver, Francisco. A ver, a ver, a ver. Yo hice énfasis en 3. En unas tablillas de Arcilla. arcilla. Arcilla Muy bien. o pergamino. En unas tablillas de arcilla primero se escribía, ¿ya? Luego, a ver, Dana Esparza ya dijo algo que le va a ayudar a Samantha Lincango. Luego de las tablillas de arcilla se escribía ¿en qué? Eran unos vegetales, unas plantas. ¿Cómo se llamaban? En el pergamino, profe, en el pergamino. Pergamino. Espérate, Samantha también sí sabe. ¿No es cierto, nena? El pergamino. Ya. Solamente déjele trabajar a los demás compañeritos, ¿ya? Solamente que no se acordaba rápido nomás. Bien. Bueno, y por último, a ver, me va a decir Renata Morales. ¿En qué se escribía cuando inventaron unos personajes que tienen los ojitos medios rasgaditos? ¿Quiénes son esos personajes que tienen los ojitos bien rasgaditos horizontales? Los chinos. Déjele que hable Renatita. A ver, entonces ya te dijeron los chinos. ¿Qué inventaron los chinos, mija? ¿Sobre qué escribes ahora tú? ¿Y se me escucha, profe? Ahorita sí te escucho, mijita. Las hojas de papel. Perfecto, muy bien, gracias, Renatita. Eso inventaron los chinos inventaron el papel, ¿no? Los chinos inventaron la pólvora también. Y también inventaron el coronavirus. El coronavirus. Bien, Pero también bien, la David, los- ya ves, los esos chinos chinos inventan inventaron- todo. Los carros chinos chinos, ya ves, inventaron los carros parte- chinos. Profe, Sí, los chinos inventaron lo que ahora nosotros estamos utilizando. Las correcto. computadoras, audífonos, las... Sí, campeón. Profe, hasta los platos inventaron y vasos. Hasta Los chinos sí, han hasta inventado. platos. Correcto, sí, Y la todo imprenta. hemos comprado de allá. Y todo hemos Profe, comprado de Los allá. chinos son unos inventores profesionales. Hacerse Sí, calculadora. así No, es. porque en poco tiempo se rompen. Ya, A mí Por siempre eso. a mí de pequeña me compraban juguetes chinos así de plástico. Ah, sí, a mi Y hermano también. no duraban ni Tiene media razón. hora. No duraban Profe, ni media hora. Yo tengo no te duraban nada. Bueno, algo que sí me duró 2 años. ya ve, Jesucito le han durado más años, ve. Vea, en la actualidad, los chinos tienen infinidad de modelos y de carros. Al principio parece que no eran buenos, pero ahora están resultando mejores y baratos, ¿no? Hay muy A mí lo que buenos más me carros gusta de ahora. Asia es la comida. La Profe, comida, los juguetes también son marca Made in China. ya. ¿Y sabe qué más inventaron los chinos? El coronavirus. Algo que a ustedes, El coronavirus. algo que a ustedes Los les gusta cuadernos. mucho. Los El cuadernos. fideo. El El fideo. fideo también inventaron los chinos. El Free Fire. Profe, yo no me Esos llevo no con fueron el los video, yo me japoneses. llevo con... Ah, Solo bueno, los creadores chinos, Ya. los demás no. ¿no es cierto? El Profe, una fideo. de sus creaciones Profe. muy estratégicas. Sí, dígame. Lo único que crearon, bueno, los chinos es Free Fire. ¿El qué? Sí, el Free Free Fire. Fire. Free Fire. No estoy de acuerdo con él. ¿Ah, sí? Uh. Juego su paper, mega bueno. Ah, bueno. Ay, qué Ya, raro que muy eres, bien. Matías, Dios mío. Solo Bueno, creadores chinos, los excelente, demás bien, no. Byron. Bueno,
Todo el Profe, mundo sus creía creaciones que... lo que fuera de la pandemia. Ahora Ajá, por eso no podemos ir a la escuela. Qué triste. así es, pero ya mismo vamos, ya mismo vamos. Yo creo que para probablemente enero del próximo año, del año 2022, probablemente ya vayamos a presenciales. Ahorita Profe, ¿no es ya, cierto que, profe, ¿no ahorita es ya cierto que ya, A ver, ya David, hable? espérame un ratito, mijo. Después de mí hablas, ¿ya? Ahorita, en esta semana, se están vacunando los niños de 12 a 15 años. Profe, a mí me falta un añito para tener 12. Recién tengo 11. Bueno, eso quiere decir que ya mismo te Igual. vacunas. A ver, David, hable, campeón. Ahora sí. No, ya perdimos el viaje, ese viaje que daban en séptimo, ¿no es cierto? Sí. Nadie sabe. No, es el Nadie pero yo sabe, conocí mijo. de Cameron es bien bonito. Es probable de que si en este año lectivo se abren las clases en enero, febrero, qué sé yo, es probable que con la bendición de Dios, si ustedes lo desean, puedan tener ese viaje a Decameron, Mompiche. Profesor, que el Es bien próximo bonita de Cameron, sí, es muy chévere, fue muy chévere. Los recuerdos Sí. son preciosos y tienen vista al mar. Sí, Correcto, sabías así es. que cuando se van viajes Profe, sabía que con la dosis niños de siempre hay Pfizer- un accidente con los buses. Eso es lo No tristeza. sé. Bueno, Profe, sabía que la dosis de Pfizer- lo más lindo del paseo, lo más lindo del paseo, de lo que uno puede recordar y no olvidarse nunca, es si va a la playa y le pica el aguamala. Profe, lo peor de todo es A mí que a no mi me ha tía le picado, lo pasó único eso que en me ha Decameron. picado son las moscas cuando me fui al oriente, a la tierra del Bueno, muy bien. A ver, mis Yo hijos. cuando, Vamos a ver, va a ser las 9 ya. Caramba. Bien, vamos a dejar pendiente ahí la clase, ¿ya? Ya, mis hijitos, ¿alguna pregunta con respecto a la invención de la escritura? ¿Ya quedó bien entendido todo? Sí, ¿Todo profe. bien? Ya, perfecto, muy bien. Ahora, verán mis hijos. Profe, ¿cuándo Sí. vamos a tener gramática? Gramática, vamos a tener nosotros, a ver, creo que tenemos el día viernes. A ver. ¿A cuál de las 2 horas, profe? El día viernes, la primera hora, o no, la segunda hora. Bien. Bueno, mis hijos, y de hecho, para gramática deben saber de memoria las 9 partes de la oración gramatical, ¿no? Pronombre, adjetivo, Correcto. Artículo, sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción, interjección. Y a No, ver, profe, tengo que estudiar. y a ver, Ana Esparza ya se sabe todito. Bueno, mis hijos, chao, chao, cuídense.